¿Pueden ver mi presentación? Sí, Sí, maestro. profe. Sí, perfecto. Bien, entonces nos quedamos con el plan de ventas, ¿no? Que la última parte pues era la de evaluación y control, en la cual pues hablábamos que el gerente era muy importante que hiciera una evaluación durante todo el plan de ventas para ver que todo se esté efectuando de manera adecuada, que los presupuestos estén dentro de lo establecido, que las actividades o estrategias estén logrando sus propios objetivos para que no nos vaya a pasar que al final del periodo pues nos demos cuenta que no logramos hacer el objetivo planteado durante el ejercicio, ¿no? Entonces es muy importante esa evaluación constante durante todo el plan de ventas y obviamente al finalizar el periodo, pues también hacer una evaluación de los resultados obtenidos con todo el plan de ventas, ¿no? Pero también necesitamos de planes de contingencia. Un plan de contingencia es aquel que respalda al plan adoptado y que se ejecutará solamente si ocurre algo fuera de lo común, ¿no? Que era algo que estaba sucediendo cuando empezó la pandemia. O sea, muchos restaurantes, pues obviamente jamás se iban a imaginar que iba a haber una pandemia, ¿no? Pero hubieron algunos que sí se fueron preparando desde que empezaron a estar escuchando que en China se les estaba saliendo de control lo de la pandemia y veníamos escuchándolo desde octubre, o sea, y en enero pues ya se estaba apuntando que esto iba a ser una pandemia mundial y bueno, o sea, muchas empresas no hicieron planes de contingencia, siguieron con sus planes normales y obviamente cuando llegó aquí a México y el gobierno dijo, ¿saben qué? Cerramos puertas, no se abren restaurantes, no esto, no lo otro, bla, 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 y todas las restricciones que nos pusieron, pues estas empresas que no tuvieron sus planes de contingencia preparados, pues obviamente tuvieron que estar viendo, y bueno, ¿y qué hacemos, no? Y estar trabajando bajo la marcha, viendo cómo iban ahora a llevar su negocio, ¿no? Incluso vieron algunos que dijeron, bueno, pues no pasa nada, o sea, nos dijeron que regresando de las vacaciones anticipadas de, este, de Semana Santa vamos a regresar. Pues sorpresa, porque cuánto tiempo pasó para que nos volvieran a dejar siquiera abrir a los restaurantes, ¿no? Entonces, por eso es importante tener planes de contingencia que nos prevengan de ese tipo de problemáticas, ¿no? Algunas se pueden llegar a deducir, como por ejemplo esta pandemia se pudo deducir de si seguíamos las noticias de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo. Cuando vimos lo que estaba pasando en Italia, o sea, todavía faltó un mes más para que nosotros entráramos a la misma situación, ¿no? Pero eso ya se estaba viendo desde con tiempo, que era algo que se nos iba a salir de las manos. Y bueno, hasta la fecha seguimos luchando contra esto, ¿no? Para eso nos van a servir entonces los planes de contingencia, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, los sistemas eléctricos en muchos hospitales tienen sus sistemas de respaldo. En dado caso de que el sistema principal pues falle, obviamente tienen que entrar un sistema de respaldo para que puedan operar las máquinas pues más importantes y puedan mantener con vida a las personas. Si no estuviesen estas máquinas, obviamente todo sería un desastre, ¿no? Lo mismo que nos pasaría en una empresa, si en un plan de contingencia luego nos ocurre algo como la pandemia, pues nos puede terminar por sobrepasar, ¿no? Que de hecho, no sé si recuerdan, pero hubieron muchos negocios que quebraron, o sea, no tuvieron un plan para sobrevivir ante un cierre de establecimientos. Bien, la organización del departamento. Ok, determinación del tamaño y estructura de la organización de ventas. El número de vendedores y la forma en que se organizan afecta a las diversas decisiones de la gerencia de ventas, incluyendo las descripciones de los puestos, cuáles van a ser los métodos de compensación para cada uno de los vendedores, y los pronósticos de venta, o sea, cuánto va a ser el volumen que nosotros podríamos llegar a vender gracias al tamaño de vendedores que tenemos o la organización de ventas que tenemos o nuestra estructura, presupuestos, asignación de territorios, la supervisión, la motivación y evaluación del desempeño de las fuerzas de ventas, qué les vamos a brindar para poder motivarse. Y el propósito principal de seleccionar una estructura y un tamaño particular de la organización, pues es básicamente mejorar el logro de los objetivos que nos hayamos establecido, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos determinar de qué tamaño necesitamos tener nuestro departamento de ventas? O sea, simplemente vamos a estar contrate y contrate y contrate vendedoras para poder vender más. Pues no, obviamente no, o sea, no sería lo más óptimo. Para eso tenemos distintas formas en las que podemos calcular el tamaño ideal de las fuerzas de ventas.
Esas son una de las tres principales métodos en los cuales podemos calcular ese tamaño ideal de la fuerza de ventas. El primero es el método de desglose, donde N es igual a S entre P. Es decir, la cantidad de personal de ventas que nosotros debemos de tener dentro de nuestra compañía es igual al volumen que estamos planificando vender dividido entre la productividad por vendedor esperada. O sea, cuánto esperamos que cada vendedor logre vender y vamos a dividir entonces las ventas que estamos planificando entre esa cantidad esperada que nosotros tenemos por vendedor. Y de esa manera vamos a obtener entonces cuántos vendedores necesitamos tener dentro de la empresa. El otro es el método de carga de trabajo. Para este método se debe considerar tres cosas. El número de prospectos que generamos de manera mensual, es decir, cuántos nuevos prospectos estamos generando, la frecuencia de visitas que podría hacer un vendedor, es cuántas visitas al mes, por ejemplo, podría hacer un vendedor con todos los prospectos nuevos que estamos generando, y la duración de las visitas, o sea, cuánto dura nuestro vendedor en cada una de sus visitas. Y eso se puede ir adaptando, ¿no? O sea, si son llamadas telefónicas, pues lo mismo, cuántas llamadas telefónicas puede hacer al mes y en promedio cuánto dura cada una de esas llamadas. De esa forma nosotros podemos ya determinar, a ver, por carga de trabajo, pues realmente lo que necesitamos es, para cubrir la cantidad de número de prospectos que estamos generando, necesitamos tantos vendedores, ya sabiendo cuánto es la frecuencia de visitas promedio y cuánto es la duración de visitas de cada uno de los vendedores en promedio. De esa forma, pues decimos, si queremos atender a todos estos nuevos prospectos que estamos generando, necesitamos tanta cantidad de vendedores. Y otro es el método incremental, que se incrementa la fuerza de ventas a medida que aumentan las ventas del negocio y que aumentan las utilidades producidas. Si, por ejemplo, de un año a otro nosotros las utilidades crecen un 10%, pues crece también un 10%, y estamos hablando de las utilidades generadas a través de estas fuerzas de ventas, ¿no? Entonces diríamos que necesitamos un 10% de nuevos vendedores. Si teníamos 10, es contratar a uno nuevo, ¿no? Si después, al siguiente año, tenemos un incremento del 20% de las utilidades generadas a través de esta fuerza de ventas, pues entonces la empresa diría, pues necesitamos contratar un 20% de nuevos vendedores, ¿no? Y de esa forma, pues es un método incremental. Conforme va creciendo las utilidades, conforme va creciendo la empresa, pues se van ajustando también la cantidad de vendedores que se requieren para la fuerza de ventas. Bien, tipos de estructuras de ventas. Tenemos distintas estructuras en las cuales nosotros podemos organizar en nuestro departamento de ventas. Pueden estar hechos por organizaciones geográficas, que estas son las más comunes, ¿no? Ya que se dividen según una zona geográfica, por ejemplo, un país, una zona de la ciudad, o por sucursales. En ese tipo de estructuras hablaríamos de un ejemplo como las ventas de la sucursal norte, las ventas de la sucursal sur, ¿no? O las ventas de la península de Yucatán contra las ventas del norte del país. O sea, de esa manera pues, se puede estructurar, ¿no? Y es una de las estructuras pues, más comunes que vamos a encontrar, que siempre se divide por zona geográfica. Luego están las que están orientadas al producto, sobre todo para aquellas marcas matrices que tienen una infinidad de unidades estratégicas de negocio. Son viables cuando las líneas de productos se vuelven lo suficientemente complejas, distintas o diversificadas para demandar mayor atención individualizada. Entonces, por ejemplo, Procter & Gamble, pues cada una de las marcas que maneja Procter & Gamble, pues su estructura de ventas está orientada al producto porque cada una tiene su propia estructura de ventas. Lo mismo que pasaría con Coca-Cola, ¿no? Que diríamos cuáles son las ventas de Coca-Cola, cuáles son las ventas de bebidas como Powerade, cuáles son las ventas de X producto, ¿no? Cuando son bastante complejas y tienen su propia estructura, obviamente también tienen su propia estructura y administración de ventas. Por lo tanto, la estructura de ventas que se va a hablar dentro de la compañía Coca-Cola en su totalidad, pues está orientada al producto, ¿no? Luego está orientada a las funciones, que se estructuran por funciones principales como cuentas nuevas y clientes actuales. Ofrecen mucha personalización, como por ejemplo los tiempos compartidos, ¿no? En ese tipo de empresas vamos a ver que hay departamentos que son específicos en una labor principal de la venta, ¿no? Puede ser que haya un departamento que está centrado en adquirir prospectos,
puede ser que haya otro departamento que está centrado en las negociaciones con distintos proveedores, puede haber otro departamento que está centrado en negociaciones con cuentas clave, puede haber otro departamento que está centrado en cierres de ventas, etc. O sea, son como que muchos departamentos que están centralizados en algo en específico, ¿no? Entonces, esas estructuras de departamentos de venta son las que se conocen como orientadas a las funciones de venta que el departamento pues, le corresponde, ¿no? Y por último, las que son orientadas al mercado, que son adecuadas para compañías cuyos productos son adquiridos en múltiples combinaciones por una variedad de categorías de clientes con necesidades particulares, como por ejemplo pueden ser una empresa que se dedica al business to business y al business to consumer, como Telmex, por ejemplo, que tiene su estructura de ventas residencial y también tiene una estructura de ventas dirigido a negocios, es decir, la comercial. Bien, el desarrollo del departamento consiste en lo siguiente: reclutamiento, selección y obviamente la capacitación también, ¿no? Que es muy importante. El reclutamiento es la tarea de atraer personal calificado para emplearlo, identifica las fuentes de candidatos potenciales para, pues obviamente, tratar de reclutarlos. Una vez que ya tenemos una serie de distintos candidatos, viene la fase de selección. Una vez reclutados, debe idearse un sistema para medirlos contra los requisitos del puesto y ver cuáles son aquellos candidatos que realmente son los más calificados, ¿no? Y cuáles van a ser los que se van a contratar. Se toma la decisión de seleccionar o rechazar a los candidatos y ya finalmente los que son aceptados, entonces no simplemente le vamos a decir, bueno, ya eres vendedor de la empresa, acá está tu kit y salta a vender, ¿no? O sea, obviamente no funciona así. Tiene que haber una capacitación. Bueno, no funciona así, pero hay empresas que funcionan así, ¿no? O sea, que realmente no tienen capacitación y más que te explican ahí a medio detalle lo que tienes que hacer y te están soltando al ruedo y luego se pregunta al gerente por qué este vendedor le está costando trabajo conseguir ventas, ¿no? Pues esa es la razón, porque no está brindándole un buen desarrollo de ese departamento que sería la capacitación. O sea, no se están enfocando en capacitar a este vendedor y por eso pues le va a tomar más tiempo en lograr adaptarse y conocer los productos, conocer a la competencia, desarrollar sus propias estrategias, etcétera. Tiene que implementarse un buen sistema de capacitación que le brinde todas esas herramientas para que el vendedor pueda tener mayores probabilidades de éxito, ¿no? Y no solamente para nuevos vendedores, también se tiene que desarrollar el departamento con capacitaciones a empleados actuales de la empresa. Es decir, vamos a tratar de desarrollar sus habilidades. Si nos damos cuenta que son muy buenos para prospectar, pero no están logrando cerrar sus ventas, bueno, buscar algún curso en el cual podamos enseñarle distintas técnicas de cierre de ventas, etc. Como dice acá, debe darse una inducción a los nuevos vendedores o mezclarlos con suavidad en la organización de ventas. O sea, también, tampoco es decirle, a ver, tú ya estás aquí, estas van a ser tus actividades y bueno, a ver qué haces, ¿no? O sea, ¿no? Hay que tratar de suavizar esa integración con el departamento de ventas, presentarles a todos sus compañeros, decirles cuáles son sus funciones, hablar con los compañeros y decirles también que lo ayuden a integrarse al departamento, que poco a poco le vayan enseñando cuáles son sus funciones o cuáles son algunos tips que les pueden servir, etcétera. O sea, tiene que haber esa transición para integrarse. No puede integrarse de la noche a la mañana y esperar que ya es uno más del equipo, ¿no? O sea, es un proceso que se tiene que llevar. La capacitación no solamente ayuda al vendedor en las funciones de su puesto y cómo encaja en la organización, sino que también lo prepara para responsabilidades futuras. En dado caso, en estructuras de ventas donde podamos ir ascendiendo al vendedor o mandarlo a distintas áreas, ¿no? O sea, centrar al vendedor al área comercial o centrar al vendedor en el área al consumidor, etc. O sea, también las capacitaciones son importantes para pues, ir desarrollando o ir identificando cuáles son las habilidades que tiene el vendedor y en cuáles se podría ir encajando para un futuro darle tal vez algún cambio de rol, ¿no? Bien, aquí pasamos ahora a los pronósticos de ventas. El pronóstico de ventas es una de las herramientas más importantes de información que emplea la administración y está en el centro de los esfuerzos de planeación de casi todas las compañías, pues por obvias razones, ¿no? No sé si recuerdan que lo que les comentaba al momento de hacer nuestros planes, que si los recursos que nosotros vamos a destinar en el periodo de
anual que en curso, o perdón, el siguiente, y nos damos cuenta que los pronósticos de ventas son inferiores, pues obviamente no tiene sentido hacer tanta inversión a menos que haya algo de trasfondo, ¿no? Que a menos que sea una inversión porque estamos entrando a un nuevo mercado, y se requiere de una mayor inversión para posicionarnos, por ejemplo, bueno, entonces ahí sí tendría sentido. Pero si hablamos de una empresa que ya está consolidada y nos damos cuenta que nuestros pronósticos de venta están por debajo de todos los recursos que vamos a emplear para estimular las ventas, pues obviamente sería absurdo, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar una manera fiable de poder pronosticar nuestras ventas, pero eso es algo muy complejo. O sea, no hay ninguna fórmula que realmente nos diga, a ver, tú vas a vender tanto. Siempre van a haber muchas variables que pueden influenciar, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera nosotros hubiésemos pensado. Pero pues es importante tratar de buscar una manera fiable de acercarnos a unos valores que sean aceptables para poder tomar decisiones, ¿no? Y hay distintos tipos en los que podemos hacer estos pronósticos de ventas. Hay algunos métodos subjetivos que están basados mucho más que nada en la empírica, y hay métodos que son objetivos, que están basados pues en datos históricos. Entonces vamos a ver a continuación algunos pronósticos de ventas subjetivos, y también vamos a ver 3 tipos de pronósticos basados en el tipo de objetivos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ninguna? No, Bien. maestro. Bien, vamos a ver entonces el primer método subjetivo, que son las expectativas del usuario. Este método de expectativas del usuario sirve para pronosticar ventas, que también se le conoce como el método de las intenciones de los compradores. O sea, cuál es la intención que tiene la gente de comprar nuestro producto. Y aquí depende mucho de las respuestas de los usuarios sobre el consumo o las compras que esperan realizar del producto. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que básicamente se refieren al potencial de mercado y no tanto a un pronóstico de ventas. O sea, pueden decirnos que tienen la intención de comprar nuestro producto, pero que lo haga, pues es otra cosa, ¿no? O sea, entonces lo que estamos evaluando más que un pronóstico es el potencial. Sin embargo, hay empresas que para ellos, pues esto les vale y lo ponen como su pronóstico de ventas, ¿no? O sea, salen a encuestar, le preguntan a la gente, oye, eh, compras, no sé, bebidas para hacer deporte, sí, ¿no? ¿Y cuáles compras? ¿Y estarías interesado en comprar X marca, etcétera, ¿no? O sea, de ese tipo de encuestas podrían salir esto, ¿no? Pero no son buenas porque, a final de cuentas, pueden estar muy sesgadas, pueden indicarnos solamente cuál es el potencial que podemos llegar a vender, pero no necesariamente una intención de compra, ¿no? O sea, en ocasiones pueden funcionar, en otras ocasiones, pues no, es muy subjetivo, ¿no? Luego tenemos el método de compuesto mixto. Se llama así porque la información inicial que se emplea es la opinión de cada integrante del equipo de ventas que nosotros tenemos, ¿no? en nuestros departamentos. Cada una de estas personas, o de estos vendedores, va a declarar cuánto espera vender durante el periodo del pronóstico. Y después estas estimaciones suelen ajustarse en los diversos niveles de la administración de ventas. Este es uno de los más comunes que encontramos aquí en Mérida. Funciona de la siguiente manera, o sea, se juntan, mandan a convocar a todos los vendedores, y está ahí el gerente general, está el gerente de ventas, etcétera. Y luego van preguntando, a ver, fulanito, y proyectan en la pantalla y le muestran sus resultados obtenidos. Y dicen, a ver, en los últimos 3 meses has estado vendiendo tanto, tanto y tanto de estos productos. ¿Cuánto esperas tú vender para los próximos 3 meses? Y ya el otro fulanito pues dirá, pues yo creo que puedo vender tanto, ¿no? Y ahí pues obviamente el gerente comercial y el gerente general pues van a determinar, oye, ¿por qué estás dando esta cantidad si es menor a los últimos 3 meses? Ya fulanito a lo mejor tiene alguna experiencia que diga, ah, bueno, pues es que normalmente para estas fechas siempre hay una caída del 5% de ventas y por eso es que estimo que eso es lo que voy a vender, ¿no? Pero al final de cuentas es subjetivo también. O sea, está basado en la empírica de ese vendedor. Y a veces le pueden decir a fulanito, pues fulanitos, aunque tú dices que vas a vender un 5% menos, nosotros te vamos a poner que vas a vender un 10% más, ¿no? O sea, por eso es subjetivo, porque está basado todo en la empírica de las personas que están ahí participando.
Como dice aquí, es probable que el gerente de sucursal y las personas que tienen una jerarquía superior en el organigrama de ventas los comprueben, o sea, van a comparar cuáles han sido sus antecedentes de ventas, los analicen y en caso necesario los modifiquen, ¿no? Hasta que la matriz de la compañía finalmente acepte las cifras y pues ya, esto es lo que harían con cada uno de los vendedores. Suele ser un poco tardado por lo mismo, ¿no? Pero es una de las maneras pues más tradicionales que existen aquí en Mérida, en métodos subjetivos. Luego tenemos la opinión de un jurado de ejecutivos. Este método, o de un jurado de expertos también, como se le conoce, es un sondeo interno, formal o informal, de la opinión de ejecutivos clave. Entonces, en vez de preguntarle a cada uno de los vendedores, quizás le vamos a preguntar a los gerentes regionales, por ejemplo, a los gerentes de sucursales, etcétera, y a ellos se les va a preguntar cuál es su opinión, o sea, cuánto se espera que vayan a lograr vender. Y es similar al anterior, ¿no? Ellos dan sus cifras, se analizan, la información, se crean reportes, se devuelven otra vez y les dicen, bueno, esos son los resultados, etcétera. Y bueno, pues ya pueden llegar a una discusión, se hace una junta donde acuden ahora sí todos los gerentes y en esa junta pues ya van discutiendo, ¿no? Pues yo pienso que en la sucursal norte vamos a vender tanto, y yo de la sucursal sur pienso que nos va a ir un poco mal, vamos a vender tanto, etcétera. Y ya empiezan a estar ahí discutiendo, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que se llega a un acuerdo de cuánto se espera vender por cada una de las sucursales o por cada uno de los gerentes o departamentos. Y finalmente pues hacen las sumatorias y ya tienen un estimado de cuánto es lo que se espera vender para la empresa. Pero bueno, sigue siendo subjetivo, ¿no? O sea, sigue siendo basado en la opinión empírica y de experiencia de las personas involucradas. Tenemos el método Delfos, que es uno de los más cansados, ¿no? Van a ver por qué. Dice, este método emplea un enfoque iterativo, es decir, que es constante y se vuelve a realizar una y otra vez, con medición repetida y retroalimentación anónima. Aquí ya no vamos a estar hablando que el gerente de la sucursal norte dice que espera ganar vender tanto, y el gerente de la sucursal sur dice que espera vender tanto. O sea, aquí va a ser todo de manera anónima. O sea, entonces la persona que se va a encargar de recibir todos esos informes va a estructurarlos y va a decir, a ver, esto es lo que se espera vender en los productos que nosotros estamos teniendo, etc. Lo que aquí se hace es evitar la confrontación directa y la discusión entre los expertos que preparan el pronóstico. Entonces, cada participante prepara un cálculo con todos los datos, cifras, información general que tengan a su disposición y enseguida se reúnen todos esos pronósticos, como les decía, y la persona que supervisa este proceso prepara un resumen anónimo. Después, este resumen anónimo se va a devolver a todos los involucrados en este método Delfos para que lo analicen y entonces van a decir, a ver, se está estimando que a lo mejor con el Buen Fin va a haber un incremento en ventas y yo en mi sucursal no lo estaba contemplando, ¿no? Y bueno, tengo que ajustar entonces mi pronóstico. Pienso que va a ser un poco más positivo y lo voy a modificar, ¿no? Y así, o sea, cada uno de ellos pues va a ir analizando toda la información, vuelven a hacer otra vez en sus pronósticos, los vuelven a mandar a esta persona los recoge todos, los vuelve a sintetizar, hace otro reporte, los vuelve a mandar y así hasta que todos estén de acuerdo con sus cifras y vuelvan a estar repetidas todas, ¿no? Que te devuelvan básicamente lo mismo, porque dirán, o sea, ya con toda la información que estoy recibiendo, pienso que vamos a vender la misma cantidad, ¿no? Entonces, por eso es muy cansado este método, porque es muy tardado, ¿no? Entonces también la acción de respuesta pues es muy baja. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta con los métodos subjetivos? ¿Ninguna? Vamos a comenzar entonces con los métodos objetivos. Bien, primero comenzamos con la prueba de mercado. Consiste en colocar el producto en diversas zonas geográficas representativas para observar cómo se desempeña y luego proyectar la experiencia a todo el mercado. O sea, lo que vamos a hacer aquí, si por ejemplo nosotros queremos lanzar un producto a nivel nacional, o sea, imagínense cuántos serían los costos que tendríamos que hacer de pagar publicidad en distintos espacios, en todos los estados que hay, en todas las ciudades, y luego estar haciendo convenios con distintas tiendas, con supermercados,
de todo el país. O sea, es una inversión fuertísima, ¿no? Y luego, ¿qué pasa si este producto no funciona? Entonces, un método objetivo que podríamos utilizar para pronosticar cómo le va a ir a este producto en cuanto a ventas en el país es buscar una zona geográfica que sea adecuada para, para proyectarla, ¿no? Y entonces vamos a decir, bueno, vamos a elegir la ciudad de Mérida, vamos a lanzar este producto y solamente vamos a invertir en publicidad en Mérida, ¿no? En televisión local o en radio, vamos a utilizar los supermercados principales, vamos a hacer algunas dinámicas en redes sociales, etcétera, ¿no? Y una vez que ya concluye el periodo, pues analicen a ver cuánto logramos vender en Mérida, cómo nos fue, las ventas estuvieron bien, las ventas estuvieron mal, cómo reaccionó la competencia, etcétera. Y toda esa experiencia que ocurrió, la van a replicar entonces con algún modelo o algún simulador que tengan a nivel nacional. De esa manera ellos ya pueden determinar, bueno, las ventas que tendríamos a nivel nacional serían con un estimado de tanto, ¿no? Pero ya está basado en un hecho y en una investigación que se hizo previa, que es esta prueba de mercado. Dice que los datos de AC Nielsen demuestran que aproximadamente 3 de cada 4 productos que han pasado exitosamente por pruebas de mercado, pues tienen éxito. O sea, las proyecciones suelen ser fiables, mientras que 4 de cada 5 que no han sido sometidas a ellas fracasan. Entonces es muy importante antes de lanzar un producto a nivel nacional en el cual se va a invertir una cantidad muy fuerte de dinero, pues hacer una prueba de mercado primero para poder proyectar esta experiencia y poder determinar si nos conviene o no en hacer toda esa inversión. Luego pasamos a las series temporales. Los enfoques para pronosticar las ventas mediante el análisis de series temporales están basados en datos históricos que nosotros tenemos dentro de la empresa. Nos vamos a basar entonces de todos esos datos históricos para poder determinar cómo se van a comportar nuestras ventas futuras. En el extremo sencillo se limita a igualar las tendencias del último año. Es decir, si el último año vendimos el 10%, esperamos que este año también se venda el 10%, ¿no? Ese sería el extremo más sencillo. En el extremo más complejo, pues hay distintas fórmulas que nosotros podemos utilizar para determinar cuál va a ser nuestro pronóstico de ventas. El primero que vamos a conocer es el de promedios móviles. ¿Alguna vez han escuchado hablar de este pronóstico de ventas? No, maestro. ¿No? Ok. Bueno, es bastante sencillito. Es el más sencillo de todos. Bueno, en general todos son sencillos. Ahora van a ver. Este de promedios móviles está basado en un concepto muy simple. Considera el pronóstico que afirma que las ventas del año entrante serán iguales a las del presente. Este pronóstico incurriría en un error grande si de un año a otro las ventas fluctúan mucho. Entonces, para tener esto en cuenta y generar esa aleatoriedad, debe considerarse la posibilidad de recurrir a algún tipo de promedio de valores que sean recientes. Por ejemplo, obtener el de las ventas de 3 o más periodos anteriores. O sea, ya sea que sea anual, ya sea que sea mensual, etcétera, pero vamos a utilizar los datos más recientes en este tipo de pronóstico. Entonces, nuestro pronóstico es igual al valor 1 más valor 2 más valor 3, valor n según los periodos que nos dicten analizar, dividido entre n. Eso significa que queda ejemplificado de esta manera. Tenemos que la empresa Bluehound le pide pronosticar las ventas para los periodos de junio y de julio. Y nos dan, obviamente, esta información de las ventas que ellos ya tuvieron. Y nos dicen que quieren calcular los pronósticos a razón de 3 periodos analizados. Y le proporciona la siguiente información, que es esta que está aquí, ¿no? Entonces, nuestra fórmula nos dice que el pronóstico es igual al valor 1, al valor 2, valor n dividido entre n. Si sabemos que tenemos que utilizar los valores más recientes, significa que para poder calcular junio tenemos que tomar el valor de mayo, el valor de abril y el valor de marzo. Y quedaría de la siguiente manera. Entonces, junio es igual a marzo, que son 3.572, más abril, 4.374, más mayo, 4.943, dividido entre n, que son los 3 periodos que vamos a analizar, y nos da 4.296.33. Este sería nuestro pronóstico para junio. Bajo este mismo supuesto, ¿cuáles serían entonces los datos que utilizaríamos para julio? ¿Cómo calculamos julio?
con el valor de junio, mayo y abril. Exactamente, o sea, ya tomaríamos entonces ahora este valor. Julio quedaría 4.374, que es abril, 4.943, que es mayo, y 4.296.33, que es junio. Y nos da entonces 4.537.77. Esos serían nuestros pronósticos para junio y julio. ¿Lo podemos dejar en decimales? Sí. ¿Por qué? Porque está basado en ventas. Y en ventas también existen los centavos. Entonces no hay ningún problema. ¿En alguna duda con respecto a este ejercicio? Si no les quedó muy claro, los vuelvo a No, explicar. maestro. ¿Todo correcto? Sí, quedó claro. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente. Este se conoce como método de tendencias. El enfoque de este método es analizar las variaciones que se han llevado a cabo a lo largo de una serie de tiempo en específico. Y entonces aquí vamos a ver que tenemos que utilizar dos fórmulas. El pronóstico, que es igual a XB, multiplicado por nuestra TCP, que es la tasa de crecimiento promedio, más 1. Este sería el valor que nosotros necesitamos para sacar nuestro pronóstico. Pero, como se pueden dar cuenta, necesitamos calcular TCP. Y para calcular TCP tenemos que TCP es igual a XB, que es el dato más reciente a pronosticar, dividido entre X sub 0, que es el dato más antiguo que vamos a pronosticar, esto elevado a 1 entre n menos 1 menos 1. Se ve un poco complejo, pero la verdad es que está bastante sencillo. Vamos a verlo entonces en acción, o sea, cómo se da a cabo pues, este pronóstico. Tenemos esta serie de datos. Fíjense que aquí nos están pidiendo ventas por unidades. Más adelante van a ver por qué es importante esto. Entonces, nuestro primer paso es calcular la TCP. Y la TCP es igual a XB, que era el dato más reciente, que es igual a 8.400, como lo pueden ver, ¿no? Aquí están los años. El más reciente, que es el año 5, 8.400, dividido entre el dato más antiguo, que es 7.000, que es el del año 1. Y n, que pues va a ser 5, ¿no? Son unos 5 los periodos. Entonces, si nosotros tratamos de calcular cuál es el periodo el pronóstico del periodo 6, nos quedaría de la siguiente manera. XB, 8.400, dividido entre X0, que es 7.000, acá está. Todo esto elevado a 1 entre 5 menos 1, que 5 sale de la cantidad de los años que estamos teniendo, menos 1. Todo esto menos 1. Entonces es bastante sencillo de hacer, ¿no? Esto nos lleva a que esta división nos queda 1.2 elevado a 1/4 menos 1. Para que puedan hacer esta potencia de 1/4, hagan la división, o sea, dividan 1 entre 4 y eso es lo que van a elevar. O sea, de esa manera pues va a ser mucho más sencillo de hacerlo en la calculadora, ¿no? Esto les va a llevar a que el TCP es igual a 1.04 menos 1. Significa que al convertirlo esto en un porcentaje, nuestra tasa de crecimiento promedio es de un 4.66%, ¿no? Ya teniendo nuestro TCP, podemos aplicar ahora nuestra fórmula del pronóstico para pronosticar el periodo 6. Y también es bastante sencilla. Sería XB, que es el dato más reciente, o sea, 8.400, multiplicado por TCP más 1, que es este punto 0.4 más 1, 1.0466. Lo multiplicamos y nos queda 8.791.692. Lo que yo les decía es que aquí se fijaran que estaba estas ventas en unidades, a diferencia de, no me voy tanto para atrás, pero a diferencia del ejercicio anterior que estaba en pesos les dije, lo pueden dejar en decimales, no hay problema, pero en unidades no lo podemos dejar en decimales. ¿Por qué? Porque imagínense que estas son unidades de televisiones que estamos esperando vender, ¿no? Si nosotros decimos que vamos a vender 8.791.692, significa que vamos a agarrar una televisión y la vamos a cortar y vamos a vender un punto 692 de esa televisión. ¿Y quién va a comprar un punto 692 de una televisión que pues no va a funcionar, ¿no? Obviamente nadie. Por lo tanto, se tiene que subir siempre al siguiente valor entero, que sería 8.792. Lo mismo que pasa con el punto de equilibrio, ¿no? No podemos vender un punto decimal de un producto, tenemos que subirnos siempre al valor entero más próximo.
¿Les quedó claro cómo se hace este cálculo? ¿O tienen dudas? El periodo 6 quedaría entonces en 8.792. El periodo 7 ya no es necesario volver a hacer todo este relajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra TCP. Simplemente vamos a agarrar el pronóstico, que sería 8.792 multiplicado por la TCP más 1, y eso es lo que nos daría el valor del periodo del año 7. Si desean volver a hacer otra vez todo esto, lo pueden hacer, pero la cantidad a la que van a llegar es exactamente la misma. O sea, van a llegar al mismo valor. Entonces, se pueden ahorrar todo este relajo una vez que ya tienen calculada su TCP. ¿En alguna duda? Porque eso sale en examen, entonces quiero asegurarme si se entendió o si tienen dudas, si quieren que lo vuelva a repetir otra vez con más calma. Ustedes díganme. Sí, maestro, ¿podría por favor volver a repetirlo? Ok, vamos desde el principio. Bien, para hacer nuestro pronóstico, en este caso que nos están pidiendo pronosticar el periodo 6, lo primero que tenemos que hacer es calcular el TCP. Y simplemente agarramos el TCP que está acá, esta fórmula, y la vamos a sustituir. Aquí tienen qué significa cada cosa, ¿no? XB es el dato más reciente. X sub 0 es el dato más antiguo. Y luego está la N, que son los números de periodos que vamos a pronosticar. Entonces, con esos tres, pues ya podemos construir nuestra TCP. Si les sirve de más utilidad para que sea más visual, lo pueden escribir, ¿no? XB, el dato más reciente. ¿Cuál es el dato más reciente? Pues el del último año, ¿no? 8400. X sub 0, que es el dato más antiguo, pues es el del año 1, que sería 7000. ¿Y cuántos periodos estamos evaluando? 5, son estos de acá. Entonces, con esta información, pues simplemente sustituimos. Entonces, TCP es igual a XB, que es 8400, dividido entre X sub 0, que es 7000. Esto elevado a una potencia que es 1 entre el periodo n, 5 menos 1. Todo esto menos 1. Esto nos da que al dividir esto, nos va a dar 1.2. Y esto lo vamos a elevar a un cuarto. Como les decía, un cuarto, hagan la división y les va a dar un decimal. Entonces van a elevar 1.2 elevado pues al decimal que les dé, ¿no? Menos 1. Y esto les debe dar 1.0466. Y a esto le van a restar, ya por último, este menos 1, que es lo que está acá. Entonces 1.0466 menos 1 les da 0.0466. Esto simplemente, este menos 1 simplemente es para que sea más sencillo de pasar a un porcentaje, ¿no? Que aquí ya nos va a dar que el porcentaje de la tasa de cambio es un 4.66%. Si se dan cuenta, aquí la vuelven a sumar. Entonces, pues nada más es para que sepan que este menos 1 es para ayudarnos a poder convertir fácilmente la tasa de cambio a un porcentaje. Una vez que ya tenemos entonces este dato este de acá, que es 0.0466, ya podemos hacer entonces nuestra fórmula de pronóstico. O sea, ya tenemos el TCP, ya podemos sustituirlo aquí. Entonces el pronóstico es igual a XB, que XB acá lo tenemos, 8400, multiplicado por la TCP más 1. O sea, esto más 1, que es 1.0466. Simplemente multiplicamos 8400 por 1.0466 y nos va a dar 8791.692. Pero como les decía, no podemos dejar un decimal en un producto porque no se puede vender un producto partido a la mitad. Entonces nos vamos al número entero inmediato, que sería 8792, y ese es nuestro pronóstico para el año 6. Si queremos calcular el año 7, lo pueden hacer ahorita en su calculadora si quieren. Multiplican 8792 por el TCP y les va a dar 9202. O si gustan también, pueden volver a hacer todo esto poniendo 8792 como el dato más reciente, entre 7000, que sería el dato más antiguo, y hacer otra vez todas las operaciones, y al llegar acá van a ver que es muy similar, o sea, es creo que lo mismo, ¿no? Llegan a 9202 también. Ok, ¿quedó claro? ¿O sigue confuso? Sí, profe, sí quedó claro. Sí, maestro. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente método
objetivo, que es el de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados es un método que sirve para proyectar las ventas de futuros periodos con base a ventas de gestiones pasadas, ¿no? Y aquí vamos a utilizar ahora 3 fórmulas, pero no significa que se ponga más complejo, simplemente se pone un poco más tedioso, ¿no? Vamos a tener que nuestro pronóstico es igual a más B, que es la tasa por X. Pero necesitamos saber entonces cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Para que nosotros sepamos cuál es el valor de A, tenemos acá la fórmula, que es igual a la sumatoria de Y menos B por sumatoria de X entre N. Nos está pidiendo B, entonces no podemos hacer A hasta que sepamos cuánto es B. Y para saber cuánto es B, tenemos acá la fórmula. B es igual a N multiplicado por la sumatoria de X por Y menos sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de Y dividido entre N multiplicado por sumatoria de X cuadrada menos sumatoria de X al cuadrado. Parece un poco marciano, pero les prometo que está muy sencillo. Vamos a verlo en un ejemplo y se van a dar cuenta que pues simplemente es lo mismo, ¿no? O sea, sustituir números en las fórmulas y listo. Dice, una empresa ha vendido en los últimos 5 años 1024 unidades. Una empresa ha vendido en los últimos 5 años, ¿okay? 1024 unidades en el primero. Entonces, para ayudarnos vamos a hacer esta tablita en la cual vamos a poner los años y vamos a poner las cantidades. Los años, que son los periodos, va a ser la X. Las cantidades de ventas va a ser Y. Vamos a agregar entonces otra columna que va a ser X por Y y vamos a poner otra columna que va a ser X cuadrada. Y luego a todo esto siempre vamos a tener que hacer una sumatoria. Con esta tablita podemos hacer ya absolutamente todo, ¿no? No sé si antes han hecho mínimos cuadrados, pero me parece que tal vez sí. O es primera vez que lo están viendo. Yo lo vi en fundamentos de costos. Ok. ¿Los demás igual ya lo vieron entonces? No, creo que es primera vez. ¿Primera vez? Igual primera vez. Ok, entonces voy a ir un poquito más pausado. Como les decía, con esta tablita pueden ver de una manera visual que les puede administrar su información para más adelante simplemente ir sustituyendo, ¿no? Tenemos X, que siempre van a ser los años. Entonces, si estamos hablando que dice últimos 5 años, pues van a poner 1, 2, 3, 4, 5, que ya son los 5 años. Luego nos dice 1024 unidades en el primero, que Y, recuerden que siempre van a ser las cantidades, sea dinero o sea unidades, o sea, dependiendo de lo que estemos pronosticando, si va a ser en base a unidades o en base a cuánto dinero vamos a vender. Entonces dice 1024 unidades, aquí está en unidades, en el primero. Entonces, primer año, 1024. 1105 en el segundo año, 1105. 1140 en el tercero, 1140 en el 3, 1200 en el cuarto y 1188 en el quinto. Dice, en base a esta información, determine cuánto se va a vender en los próximos 2 años. Bien, entonces ya con esta información que nos dieron, tenemos esta tablita tal cual. Entonces agregamos estas dos columnas siempre, X por Y y X cuadrada, y abajo la sumatoria. Y eso es muy sencillo, o sea, está visual, ¿no? X por Y significa multiplicar esta X por esta Y. Entonces, 1 por 1024 nos da 1024. 2 por 1105, ¿cuánto nos da? A ver si me pueden ir ayudando por ahí. ¿Cuánto nos da 2 por 1105? 2210. Ok, 2210. 3 por 1140. 3420. 2280. Ah, no. 3000. Ah, sí. Cuidado, 3420. 4 por 1200. 4800. 1800. Y 5 por 1188. 5940. Ok, 5940. ¿Ven? Es muy sencillo. Aquí lo hice. X multiplicado por Y. Y aquí es igual, básicamente lo mismo. O sea, X, esta X elevado al cuadrado. Entonces, 1 elevado al cuadrado nos da... ¿Cuánto nos da? 1. 1. 2 elevado al cuadrado. 4. 3 elevado al cuadrado. 9. 9.
4 elevado al cuadrado. 16. 16 y 5, pues obviamente 25, ¿no? Ok, ya tenemos entonces esta parte de aquí completa. Nos falta ahora las sumatorias. Vamos a sumar todos esos números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y nos va a dar 15. Vamos a sumar todas esas cantidades, 1024 más 1105 más etcétera, y nos va a dar 5657. Vamos a sumar todas estas, y nos va a dar 17.394. Y por último, sumamos todas estas y nos da 55. Bien. La primera fórmula que tenemos que hacer es la de B. Recuerden que A nos está pidiendo el dato de B y el pronóstico nos está pidiendo el dato de A y nos pide el de B. Entonces, el primero que vamos a hacer es el de B. Nos dice que que B es igual a N multiplicado por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Voy a darle el siguiente. Aquí lo podemos ver. Nos dice N, que N es la cantidad de periodos, ¿no? Entonces, 5 periodos estamos analizando, multiplicado por la sumatoria de XY. Entonces, nos vamos a las sumatorias. Aquí está. Sumatoria de X por Y, acá está. Es esta, ¿no? Entonces, sustituimos simplemente. Ponemos 17.394. A esto le vamos a restar la sumatoria de X. Y la sumatoria de X es 15, pues lo ponemos acá, multiplicado por la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es esta, 5.657. Esto lo dividimos entre otra vez N, que es 5, por la sumatoria de X cuadrada. Nos vamos a sumatorias, buscamos X cuadrada, es 55, que está acá, menos la sumatoria de X. Ojo con esto, porque acá hay un paréntesis, ¿no? Entonces, sumatoria de X, que sería 15, y ese 15 elevado al cuadrado. Entonces, hacemos estas operaciones, recuerdan la jerarquía de operaciones, y nos va a dar 86.970 menos 84.855, dividido entre 275 menos 225, lo que nos da un valor de B, que es nuestra pendiente, de 42.3. Bien, ya tenemos entonces B. Lo que sigue entonces es calcular A. Y A es igual a la sumatoria de Y. Lo mismo, nos vamos a sumatorias, buscamos Y, 5.657, menos, ahora ya tenemos el dato de B, que es 42.3, multiplicado por la sumatoria de X, que es 15, dividido entre N. Lo que nos queda de esta manera, o sea, 5.657, sumatoria de Y, 42.3, que es B, 15, que es la sumatoria de X, dividido entre N. Y esto nos va a dar que A tiene un valor de 1004.5. Ya tenemos entonces tanto B como A. Lo que sigue entonces es ahora el pronóstico. Y la fórmula de pronóstico es Y igual a A más B por X, ¿no? Entonces, el periodo 6, el pronóstico 6, es igual a 1004.5 más 42.3 por 6. Y este 6, que es esta X, se refiere al periodo al que estamos evaluando, que es la X que está acá, ¿no? Tenemos el periodo 1, el periodo 2, 3, 4, 5. Nos piden los próximos 2 años, por lo tanto, el que le sigue al 5 es el periodo 6, y esa es la X que vamos a poner, 6. Entonces, 1004.5 más 42.3 por 6. Lo que nos da que en el periodo 6 esperamos vender 1.258 unidades. ¿Qué es lo que iría acá, no? 6.258. Para calcular el periodo 7, pues entonces 1004.5, que es A, más B, que es 42.3, por X, que en este caso ahora el periodo a evaluar es el periodo 7, que está aquí, por eso 7. Entonces, el periodo 7 es igual a 1.301. Y esa sería la forma en la que nosotros podemos calcular, entonces, bajo los mínimos cuadrados. No sé si quedó claro o siguen con dudas. ¿Todo claro? La verdad quedó claro, profe. Por mi parte. Perfecto. Y solamente es cuestión de que se sienten a analizarlo, o sea, se los dejé todos muy desmenuzado,
con la finalidad de que puedan hacerlo paso por paso ustedes igual en su libreta y puedan ir comparando. Y ahí se van a dar cuenta si tienen algún error o no. Y lo mismo sería, o sea, podríamos hacer, cambiar las cifras y todo, pero a final de cuentas simplemente vamos a estar sustituyendo, ¿no? Es muy sencillo de hacer, la verdad. Solamente es sentarse y analizarlo y lo van a entender. Bien. Si no hay más dudas, esto sería todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda y quiere que le vuelva a explicar de manera más puntual, pues igual lo podemos hacer. Pero si no, pues esto sería todo por hoy. Y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Sale, profe, que tenga buen Maestro. día. ¿Sí? Hace rato no funcionaba mi micrófono y estaba fallando mi lap. Ya no le pude contestar el presente. Soy Sánchez Camargo. Ok. Dame un momentito. Profe, yo igual tuve Sánchez. problemas por la conexión, no sé por qué no me aparecía, pero le puse en el chat, justo cuando entré le escribí en el chat. Sánchez Camargo. Ok, te tengo ya con asistencia. Me habían comentado que tenías problemas de conexión. Entonces, Sí, sí lo puse. muchas gracias, maestro. Que tenga De nada. bonito día. Igualmente, Maestro, sí. a mí se me reinició la compu. Se lo puse en el grupo de WhatsApp. Sí lo vi igual. ¿Cuál es tu nombre? Herrera Jiménez, Camila. Herrera Jiménez. Sí, igual. Ya te tengo puesto. Muchas gracias. De nada, nos Profe, vemos. vio mi mensaje en el chat de cuando Ajá. entré. ¿Cuál es tu nombre? Déjame ver si te Vázquez puse. Correa. Es que no sé por qué no me aparecía la sesión como para entrar. Braulio. Entonces creí que no la había iniciado, sí. Hasta que Ok, me no te pasaron tengo. el link, ya. Listo, ya te puse. Gracias, profe. De nada. Ok, ¿alguien más con las asistencias? Profe, ¿puede repetir lo último que estaba presentando, por favor? Ok, de mínimos cuadrados. Sí, creo que sí. Lo último Ok. que estaba ahorita en la pantalla. Ok, ¿alguien más quiere que repita alguna otra? Bueno, vámonos entonces con mínimos cuadrados. A ese te refieres, ¿no? Sí. Ok, es bastante sencillo. Tenemos, a ver, déjame sacar el puntero. Tenemos que para calcular esto necesitamos usar esta fórmula, ¿no? Que sería el pronóstico que queremos buscar es igual a A más B por X. Pero esta A tenemos que calcularla con esta fórmula. Y luego esta B tenemos que calcularla con esta fórmula. Entonces nos vamos a un ejemplo en el cual nos dice que una empresa ha vendido en los últimos 5 años. Los años siempre lo vamos a poner como X. Y las cantidades siempre lo vamos a poner como Y. Entonces nos dice que en el primer año se vendieron 1024. Entonces X es 1 y se vendió en el primer año 1024 unidades. En el segundo año, que es el 2, se vendieron 1105. Y acá está, entonces en cantidades 1105. Ok, Y todo eso sí, lo de la multiplicación y todo eso. Todo eso ya. Sí, hasta el final. todo esto igual a B, sabes cómo calcularlo, ¿no? La B. No, a ver la B. Ok, B es igual a N multiplicado por la sumatoria de XY menos sumatoria de X multiplicada por sumatoria de Y, dividido entre todo esto, ¿no? Si te das cuenta, os aparece como que medio marciano, pero está muy sencillo. Trata de Sí, hacerlo las paso fórmulas. por paso, ¿no? O sea, N, pues es la cantidad de datos, es 5. Luego dice sumatoria de X por Y. Entonces, nos vamos a sumatorias y buscamos X por Y. Entonces, sumatoria de X por Y es 17.394. Y acá está. Menos la sumatoria de X, que igual a sumatoria X, 15. Y acá está, 15. Por Ok. sumatoria de Y, lo mismo. Sumatoria de Y, 5.657. Y así con cada uno de estos. Y ya entonces, al hacer todas las divisiones, nos da que B es igual a 42.3. Una vez que tenemos B, calculamos A,
que es sumatoria de y, es decir, esto que está acá, menos b, que ya tenemos ahora b, por la sumatoria de x, que es 15. Lo mismo es estar sustituyendo y tenemos que a es igual a 1004.5. Entonces ya tenemos a y ya tenemos b. Ya podemos aplicar nuestra fórmula general, que es esta, que es el pronóstico del periodo es igual a más b por x. Y esa x es la que nosotros vamos a tratar de calcular. En este caso, como nos está diciendo que es los próximos 2 años, ¿cuál es el año que le seguiría a 5? Pues seis, tendríamos ¿no? que sacarlo, ¿no? Ah, bueno, 6. Sí, exactamente, 6. Entonces esta x para el siguiente periodo va a ser 6. Por lo tanto, nos queda que y6, porque es el año 6, es igual a 1004, que es la a, aquí está, más b, que aquí está, 42.3, multiplicado por la x, que es este de acá, ¿no? La 6. Entonces tenemos que en el año 6 vamos a vender 1258. Y ahora nos falta un año más, nos dice los próximos 2 años. Ya calculamos el año 6. Después del año 6 viene el año 7. Y es lo mismo, 1004.5 más 42.3, pero aquí cambiamos este 6 por este 7. ¿Por qué? Porque es del periodo 7. Ah, ok, Y al ok. hacer la operación nos da que es 1301. Y con eso pues ya terminamos. Ok. Correcto, profe, ahora sí. De nada. Muchas Ahora sí gracias. quedó claro. Sí. Perfecto. Pues eso sería todo entonces. Hasta luego, profe. Nos vemos. Maestro, ¿me escucha? ¿Sí? No sé si hace rato me escuchaba. Estaba intentando hablar con usted en el computadora. Ajá. Entonces quería preguntar si cuando dije presente me escuchó, por lo mismo. Canul Canchena. Sí, porque sí, se lo comenté, pero no sé. Fue cuando ya dijo que iba a empezar a grabar la clase. Creo que no, pero ya te puse. Bueno, maestro, muchas gracias. De nada, nos vemos. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Leslie, ¿tienes alguna duda? No, profesor, es que está tardando en cargar mi Teams para salir. Ok, no te preocupes. Bueno, pues nos vemos entonces. Hasta luego. Luego, profe.